Adivinen qué, las revelaciones en Mócoli. El presunto rol de Pedro Sánchez en la baja de alias Marino. ¿Sí saben quién es alias Marino, no? Alias Marino era el que estaba ahí en la isla Mócoli, jugaba con Reinberg, ping-pong, jugaba tenis. Teto también dicen que jugaron, yo no sé. Pero el Teto es cosa seria, si no pregúntenle a Lucho Flores, a Pancho Falcone. Teto jugaban, háganme el favor. Las recientes declaraciones del periodista Anderson Boscan han sacudido el panorama judicial y mediático al vincular directamente a Pedro Sánchez, conocido públicamente por su relación sentimental con la figura televisiva Connie Garcés. Con la planificación de la baja de alias Marino, líder de la organización delictiva Los Lagartos. Según la investigación periodística, el móvil del crimen no sería otro que una disputa por el control de recursos económicos y el ascenso dentro de la jerarquía criminal. Se alega que Sánchez habría orquestado el ataque ocurrido en la exclusiva zona de Mócoli, allá donde pasa don Reinberg, Novoa, los Nebot, hasta la clase alta de Guayaquil, aprovechando su cercanía con el entorno de la víctima para vulnerar sus anillos de seguridad. Es un lugar exclusivo de la élite y ahí vivía un narco. ¿Qué creen? Vamos a mirar. Al 7 de enero del 2026. Sí, yo creo que aquí es importante recordar quién fue Stalin Rolando Olivero Vargas, alias Marino. Como ya todos saben, él era un ex oficial de la Armada del Ecuador que estuvo detenido. Fue un objetivo de alto valor por la Policía Nacional, líder de los Lagartos, asesinado el 7 de enero. Esto ocurrió en una cancha en una urbanización privada, es en la isla Mócoli, donde esta cancha también había sido alquilada por otras personas, que aquí está también el entramado, ¿no? Lo que inicialmente se sospechaba, las hipótesis que habían. No quiero aburrirlos demasiado con esto, porque ya es una historia que conocen los que han seguido este canal bastante. Stalin Oliveros era prometido de Micaela Morales, quien hoy se encuentra en algún lugar del mundo evitando responder a la justicia. Esa cancha fue alquilada por Andrés Vélez Arcos, hermano de Micaela Morales. Entra un grupo armado y revienta a tiros al Marino. Al Marino y a 2 personas de su seguridad. En esa cancha, ese día, está Micaela Morales, que es la que grita en los vídeos, y está también Pedro Sánchez, que de momento había pasado desapercibido porque no es un gran líder criminal, no es un personaje público, y su única vinculación pública era, y por eso constaba en la agenda de la MONI, su relación sentimental con este talento de Coavisa, que por cierto, vaya lío la Mateo Coavisa, estrena su novela la próxima semana, que ojalá le vaya muy bien a la novela de David Reynoso y todo su equipo, que es muy talentoso. Tienen 80 programas ya grabados con la niña. Tienen un elenco enorme de un elenco fantástico. Mucho talento nacional. Y ahora tienen de compañera a la primera dama de Los Lagartos, con la que ya grabaron además segunda temporada. Sí. Una locura. Bien, no nos desviemos demasiado. Yo aquí quiero recordar, porque todo esto tiene conexión también con Brian Soria, con Micaela Morales, que ya la mencionamos, con Wendy Landa, con Eduardo Freire. Ahí es cuando surgen todos esos nombres, ¿no? Ajá. Todos los nombres que empiezan a surgir luego de las investigaciones de las muñecas de la mafia y el caso Mócoli giran alrededor de esta noticia, el asesinato de Marino. Empezamos a tirar hilos y salen todos los nombres que ha dado la MONI. Y claro, todos niegan relación entre ellos, todos dicen no nos conocemos. Es como una coartada, como si ellos hubiesen conversado entre ellos y dan cierta información. De allí hubo varias hipótesis. De parte de la policía, inicialmente pensó que el autor intelectual del asesinato de alias El Marino fue alias Choclo. Lo primero que la policía piensa, porque hablamos con la policía al día siguiente de este hecho, y los agentes encargados de la investigación dicen, no le des vueltas, eso fue alias Choclo. De hecho, yo cuento los primeros programas, digo, la policía cree que detrás de este crimen estuvo alias Choclo. Me acuerdo perfectamente. Sí. Y con el paso de los días, resulta poco creíble que alias Choclo haya estado detrás de eso. Primero por las motivaciones, porque Marino le era muy leal y muy fiel a alias Choclo. Y segundo, porque hay
un par de hechos que despiertan las sospechas de los investigadores en policía y en inteligencia y nuestra. Así. Y primero es que Micaela Morales tiene varios amigos y allegados en América del Sur a los que le cuenta muchas cosas. Y parte de esta información es que ella había recibido amenazas, todos con la insignia y con las imágenes de los lagartos. O sea, el día que matan a Marino, el día que sucede ese hecho que ven ustedes en pantalla, a Micaela Morales le revientan el teléfono y todos los mensajes tienen el icono, el emoji de un lagarto. De un lagarto, sí. El emoji de un lagarto. Y era un mensaje de los lagartos están detrás. Era una reivindicación del asesinato del Marino. Micaela Morales, quien asegura todavía que ella no sabía que su prometido, que el hombre con el que se iba a casar era narco, sino que ella creía que era empresario. Un famoso empresario. Pero es muy fácil buscar empresas. en internet, es tan fácil. Y todas estas personas tienen antecedentes penales. En algún momento de su vida han tenido algún tipo de relación con el narcotráfico, el sicariato, delincuencia organizada. O sea, Micaela le ha dicho a sus abogados, yo no sabía que él era un narco, yo pensaba que él era un empresario y yo me enamoré de un empresario, ha dicho en palabras textuales Micaela. Bueno, cada uno cree lo que quiera creer también. Bien, ese día que matan al Marino, no solo le llegan a Micaela emojis de lagarto, sino que Micaela recibe una llamada. Esa llamada, según el círculo cercano de Micaela Morales con el que nos hemos comunicado, tiene una amenaza para ella. Y esa amenaza es, oye, busca los relojes del Marino y tráelos. Busca los relojes del Marino y tráelos. ¿Qué pasa? Que los narcos por lo general ahorran en relojes, ahorran en Rolex, dicen ellos, porque el Rolex no se evalúa. No, y además salen de viaje y se ponen 3, 4 relojes en sus muñecas y pasan. Ajá. Bien, el que hace la llamada no es Choclo. El que hace la llamada, según Micaela le narró a su círculo cercano, es Pedro Sánchez, el mejor amigo de alias Marino, con lo cual el círculo de Micaela Morales sospecha que Sánchez está detrás del asesinato. Micaela, que dice que no sabía quién era su prometido y el hombre con el que se iba a casar, cambia de número ese día. Ajá. Pero antes de cambiar de número, hace una llamada y pide un listado de los bienes de Marino, porque ella de lo único que conocía era de lo que Marino tenía en Dubái. Y le hacía falta todo lo que Marino tenía en otras partes del mundo, que se considera, estamos hablando de varias decenas de millones de dólares. Pero esto sí es un poco sospechoso, ¿no? Porque Micaela Morales, si todavía no estaba casada, bueno, tenían una relación sentimental, estaba pidiendo información financiera del Marino. Bueno. Es un poco sospechoso si no conoces a la persona, ¿sabes qué? Dame todo el listado, todo el balance que tiene en Dubái. ¿Por qué será? Bien, la llama entonces Pedro Sánchez. Y ese día hay un segundo hecho, ese mismo día del asesinato, este es Pedro Sánchez. Ese mismo día del asesinato hay un segundo hecho que desvía las miradas de las investigaciones de inteligencia y de los propios compañeros criminales de Sánchez hacia él. Y es un robo. Así es, el 7 de enero roban unas bodegas donde había varios millones de dólares. Millones de dólares que estaban repartidos entre droga, cocaína pura, varias toneladas de cocaína y dinero efectivo que según nuestras fuentes estaba encaletado en camiones. Se estima que ese golpe, ese robo, fue de cerca de 10 millones de dólares. Está evaluado en 10 millones de dólares. Y quien reivindicó esa acción fue Pedro Sánchez. Aquí es donde todo da vueltas. Recuerdan que esta semana le meten un bombazo a la niña Connie Jiménez en su local de Urdesa. Y en ese bombazo le dejan unos panfletos en los que básicamente le dicen, dile a tu novio, a tu pareja, aquí está. Aquí lo pongo. Le dicen, dile a tu marido, Pedro Sánchez, que no es extorsión, que pague la plata. Bueno, ese que pague la plata se refiere no a una vacuna que le están poniendo, sino a cerca de 10 palos
qué es lo que los lagartos le reclaman a Pedro Sánchez, se ha quedado con él. Y por eso es que la información empieza a fluir. Como siempre, las fuentes tienen algún oscuro interés para dar a conocer sus verdades. Claro, y aquí es donde nos hacemos varias preguntas. ¿Por qué Pedro Sánchez haría esto? ¿Por qué traicionaría a su mejor amigo y socio? Pero aquí nosotros analizamos dos razones. Una que es la del corazón y la otra que es la del bolsillo. La del corazón, porque les habíamos contado que en algún momento Marino, según nuestras fuentes, sospecha que Pedro puede ser una de las fugas de información que tiene su estructura. Perdón, dije Connie Jiménez. No, es Connie Garcés. Connie Garcés, lo siento muchísimo, me disculpo. Connie Jiménez es una persona honorable. Por la referencia del nombre seguramente le confundí. Decía, Marino sospechaba que Connie Garcés tenía que ser la persona con la que Pedro Sánchez estaba hablando, porque Pedro Sánchez estaba tan enamorado de Connie Garcés que era capaz de contarle cosas. ¿Por qué sospecha esto Marino? Porque se le caen cargamentos. Claro. Se le caen cargamentos y entonces se mete en problemas. ¿Problemas con quién? Pues con la gente que financia las organizaciones. Los Lagartos no es un gran cártel, es una pequeña banda. 25, 40 hombres, calculamos con las conversaciones que hemos tenido con fuentes. Pero que tienen control de rutas para el narcotráfico. Lo que pasa es que controlan zonas muy específicas. Por ejemplo, el CDP, el Centro de Detención Provisional, que es el transitorio. Cuando alguien cae preso en Guayaquil y va a la pena y lo mandan al CDP. Sí. Y eso significa que el primero en decidir sobre la vida de alguien que pisa prisión son los lagartos. Eso les da un enorme poder en el mundo criminal, los vuelve atractivos porque controlan ese pabellón y les da conexiones, por ejemplo, con uno de sus principales financistas, que es alias Loco Ovidio, que es quien les pone la plata para las armas y para algunas de las operaciones. Bueno, y que ha caído, según informes de la Policía Nacional, han logrado incautar en varios bienes de Loco Ovidio armas y dinero. Esto es importante porque muchos de estos capos tienen problemas cuando están enamorados o cuando tienen una relación tan profunda con su pareja y le cuentan mucho más de lo que deben, sobre todo de esta estructura que se cuida tanto. Y sobre todo, como tú lo dices, empiezan a caer los cargamentos. Entonces sospechan de Connie y también por sus antecedentes de sus relaciones anteriores. Bueno, la segunda razón por la que Pedro Sánchez hace todo esto es claramente el Bill Metal. Es una razón económica. Matar a un líder criminal te convierte a ti en el próximo a recibir el ascenso para la estructura criminal. Pero Pedro Sánchez no podía operar esto solo porque Marino tenía un círculo de seguridad. Ese círculo de seguridad, según casi una docena de conversaciones que hemos ido sosteniendo en las últimas semanas, está conformado de la siguiente manera. La mayoría de ellos estuvieron en el día del ataque, salieron ilesos y todo apunta a que fueron los que planificaron el asesinato de su jefe, porque luego del asesinato de su jefe hicieron llamadas para reivindicarse como los nuevos mandamases de los lagartos. ¿De quiénes hablamos? Bueno, y aquí también nos hacemos otra pregunta. ¿Quiénes mataron a alias Marino ya en acción? Participaron el día de esta operación en la planificación de su asesinato Pedro Sánchez, que está en la cancha ese día en el suelo. Ya vamos a poner la imagen para que lo puedan ver. También estuvo Edwin Egas Alemán, alias El Mono, Fernando García Álava, alias Conejo, Carlos García Álava, alias Carlitos. De acuerdo. ¿Quién es el mono? El mono es este señor que ven ustedes en pantalla y era el encargado de amarrar, de sobornar, de ir a arreglar en aduanas y en puertos para traficar la mercadería, muy especialmente en el puerto de Guayaquil trabajan los choneros. El siguiente en esta lista, disculpen, esas son las fotos de mejor calidad que pudimos conseguir para esta presentación. Yo no entiendo por qué borran la información de los líderes de delincuencia organizada. Es alias Conejo. Alias Conejo, él es del grupo de seguridad, era del grupo de seguridad de
Marino, y se encargaba de traer la mercadería, es decir, la droga robada. ¿Cuál fue uno de los mecanismos que aprendieron los lagartos? Era el robo de mercadería. Identificaban dónde había bodegas de grupos enemigos, especialmente choneros, iban, robaban esa mercadería, les salía por supuesto muchísimo más barata y se encargaban ellos del envío. Ese fue un sistema que básicamente patentaron los lagartos y el encargado de eso era alias Conejo. Y el tercero y último importante que participó en ese atentado contra el líder de su banda fue alias Carlitos, que era el jefe del escuadrón de sicarios que estaba en manos de alias Marino. Vueltas, como se los conté al principio de este programa, fue ese mismo alias Carlitos, con ese mismo equipo de hombres altamente entrenados, que es una mezcla de sicarios con uniformados, nuestras fuerzas de seguridad, policías y militares. Son ex policías. Uno de ellos es ex policía. Sí, Pedro Sánchez fue ex policía. Sí, pero también de estos García Álava, también uno de ellos fue ex policía. Bien, alias Carlitos, que maneja ese grupo de sicarios, fue el que participó del asesinato de Samir, por ejemplo. Orquestó el asesinato de Samir bajo las órdenes de Marino. Luego ese mismo equipo de sicarios es el que termina acabando con la vida del Marino. Sí, y si ustedes se dan cuenta, todos estos asesinatos, el ingreso de estos sicarios, la forma en que agarran el arma, la forma de vestirse, todos tienen entrenamiento táctico. Que eso, bueno, es para otro tema de investigación. Por la forma como caminan. Por la forma de cómo caminan, cómo disparan, hasta su forma de hablar y de expresarse. De acuerdo. ¿Dónde estaban esas bodegas que causaron tanto revuelo? ¿Dónde se movía plata? Y aquí las cosas siempre vuelven a conectarse. Sí. Resulta que gran parte de la plata que tenía esta organización se movía, como saben ustedes, a través de empresas de tapadera. Empresas de tapadera que tenían, ¿quiénes? Las ex esposas o ex convivientes, en este caso de alias Marino y de Pedro Sánchez. Estamos hablando de Alexandra Burgos, era la ex mujer de Marino. Y también de Adriana Fuentes Pacho. La ex conviviente de Pedro Sánchez. De Pedro Sánchez, ajá. Con quien estaba antes de conocer a Connie. Sí, y esto lo contamos en enero. Luego del asesinato del Marino, empezaron a eliminar... Contamos cómo lavaban plata, ¿no? Y empezaron a cambiar, o sea, a eliminar de la super de compañías, de estas compañías, a traspasar los bienes de una compañía a otra. Para que esto quede clarito como el agua. Nosotros en enero contamos que hay una señora llamada Alexandra Burgos que ha sido pareja toda la vida de alias Marino, incluso mientras él tenía su relación con Micaela Morales, y que ella era la dueña de un bazar al que le iba, perdón por el francés, de putísima madre. O sea, $2 millones al año, era una lavandería que daba encanto. Esa lavandería tenía relaciones con la ex mujer de Pedro Sánchez, un negocio en el que se lavaba dinero. Esa lavandería de la que estamos hablando tenía una ubicación, esto lo revelamos luego. Sí. Cuando revelamos que existía el negocio, empezaron a disolver esa compañía y han creado uno nuevo, ¿cómo se llama? Boom. 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 Qué apropiado nombre. No es apropiado, es un poco sospechoso, porque nombre. Ustedes se recuerdan que hubo varios incendios en el centro de Guayaquil. Bueno, incluso el ministro del Interior, John Reinberg, lo publicó en sus redes sociales y él dijo que esto tenía relación con el crimen organizado o con intereses oscuros que querían desestabilizar la ciudad. Y allí es donde todo nos lleva nuevamente al multicomercio. Los edificios del multicomercio que se quemaron hace un mes y medio, cuyos damnificados no han recibido ayuda de nadie. Aprovecho que la gente ve esto para decirles a esa gente que perdió todo, nadie los está ayudando. Nadie. Ni el gobierno, ni el municipio, ni la prefectura, nadie los está realmente ayudando. Y todo el mundo dice que no es mi culpa, no es mi responsabilidad. Y hay casi 100 familias jodidas que lo han perdido todo. En ese lugar había movimientos de dinero, según nuestras fuentes, alrededor de la mafia china. ¿Cuál es el rol de la mafia china en todo este enredo? El rol de la mafia china es ponerte el dinero.
O sea, es complejo. La mafia china cobra un porcentaje y lo que hacen es ponerte el efectivo. Y te lo entregan justo en esas zonas. Sí. En ese mismo lugar, en ese mismo multicomercio, esto lo contamos en algún momento, estaba el bazar de Alexandra Burgos, o sea, de la mujer de Marino. En ese mismo lugar fue donde Pedro Sánchez iba a recibir y mover dinero de los chinos para la mafia de los lagartos. Y en ese mismo lugar es donde se pudo haber producido el robo el 7 de enero, cuando finalmente terminan llevándose las caletas en camiones que tenía Marino cerca de ese Y aquí lugar. es muy importante también la supervisión de las autoridades de control, ¿no? De la UAFE, de la Super de Compañía, porque estas personas hacen la disolución de las compañías y crean otras. Y no pasa nada, ¿no? También utilizan testaferros para abrir estas empresas. Y sin embargo siguen lavando el dinero y no ha pasado nada, siguen sus operaciones. En ese edificio... Oye, de verdad la empresa se llama BOM. B-O-M-N. BOM. BOM. Así. Y la crearon el 2 de febrero. O sea, la crearon después de que quemamos públicamente la otra. Y ya no la crea la ex mujer del Marino, Alexandra Burgos, a quien la organización criminal apoda la 01, sino que la crea el hermano de ella. Sí. Para no ser tan visible y tan descarado, ¿no? Sí, bueno, y hay muchísima información al respecto. Son otros nombres, otras personas. Aquí también está el señor Daniel Alejandro Sarmiento Arce. Hay personas, muchas personas. Ese es el hermano de Alexandra, me parece. De acuerdo. Vamos llegando entonces a las conexiones de todo esto. En conclusión, ecuatorianos queridos, el caso Mócoli, bajo la lupa de estas nuevas revelaciones, deja de ser un ajuste de cuentas aislado para convertirse en una ventana a la compleja red de traiciones, poder y narco que opera en este país. La implicación de Pedro Sánchez de confirmarse judicialmente marcaría un hito en la comprensión de cómo figuras aparentemente alejadas del mundo delictivo pueden estar en el epicentro de operaciones criminales de gran envergadura. Mientras la justicia avanza, queda en evidencia que la profesionalización de los grupos de sicariato y la disputa por botines billonarios siguen siendo el principal motor de la violencia en el país. ¿Y qué va a pasar? No lo sabemos. Solo sabemos algo, que Isla Mócoli es de exclusividad de un sector privilegiado del Ecuador. Ahí se las dejo y ahí viven ¿quiénes? La narcooligarquía, lo que venimos diciendo, ecuatorianos. Ahí se las dejo para que comenten. Suscríbete ya. Hechos Ecuador. Suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada. Cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.